nos acaba el argumento válido de lo que es nuestra en literatura se llama el caudal verbal. Yo está bien, puedo perder la cordura, pero no llegaré a la vulgaridad. Si tengo que decir barbaridades de mi contrincante, le diré pues, lo primero, que sean verdad, y segundo, que sean objetivas, no subjetivas, porque muchas veces sus apreciaciones son de carácter subjetivo. Y ustedes saben qué es qué es lo subjetivo. Lo subjetivo es la opinión de cada uno de ustedes sobre algo. Tú vas a tener una manera diferente de pensar sobre lo que piensa Shirley. O Nicolás, su manera de pensar, lo que dice Kimi. No vamos a pensar igualitos todos. Pero ahí se seduce a ese plano de la vulgaridad, del insulto y a veces hasta de la calumnia. Y eso es una vergüenza. Y eso es parte, aunque no quieran, dentro del aspecto de la cultura, pero eso no es cultura. Eso es bajeza. Y la bajeza no hace cultura. Solamente la bajeza se da en la persona que realmente tiene muy limitado su aspecto cultural. ¿Ya? Seguiremos viendo. Para los efectos de la ciencia política, el concepto de cultura se refiere a un ámbito más restringido, particularmente conformado por un conjunto de creencias, basadas en valores colectivos, que se traducen en la conciencia de pertenecer a una comunidad que tiene un pasado histórico común, un estilo de vida presente y un proyecto de desarrollo futuro. Este ambiente cultural en el que se desenvuelve la vida de los hombres en el seno de la sociedad condiciona sus actitudes respecto a los fenómenos que se dan en ella, lo cual vale también para los fenómenos políticos. Es decir, que el aspecto de creencias, tradiciones, etcétera, etcétera, no es aceptado porque es cultura de un país, de una nación, pero para las ciencias políticas no es totalmente tomado en cuenta todo eso. Lo acepta, pero no es tomado en cuenta. Las ciencias políticas toman un aspecto, una visión específica, la cual la vamos a ver ahorita. ¿Ya? O sea, las ciencias políticas no aceptan la cultura. Acepta la cultura, acepta pero no todo lo que es culturalmente hablando. Ciertos matices le interesan a las ciencias políticas porque sería parte para su desarrollo, pero la tradición, la cuestión del ámbito folclórico, por ejemplo, a las ciencias políticas no lo toma en cuenta porque no le interesa como ciencia, el folclore, por decir. ¿Ya? Dice, Almond y Powell definen la cultura política como el patrón de orientación y actitudes individuales hacia la política entre los miembros de un sistema político. Estas orientaciones de los individuos pertenecientes a una comunidad política pueden descomponerse según los mismos autores en tres tipos diferentes. Orientaciones cognitivas, constituidas por el conocimiento que tienen acerca de la cuestión política, orientaciones afectivas que incluyen tanto sus sentimientos como sus sensaciones de vinculación o rechazo con relación a las propias cuestiones políticas y orientaciones evaluativas, representadas por sus opiniones y juicios elaborados a partir de ciertos valorativos respecto a los acontecimientos políticos. ¿Ven? Aquí hay 3 puntos que les explico. Primero, la división de la ciencia política con relación a la cultura, y toma primero la orientación cognitiva. Al decir cognitiva estamos hablando netamente de lo que es el conocimiento como tal, ¿ya? Relacionado con las ciencias políticas, es decir, con las cuestiones políticas. Es el conocimiento. La mayoría de ustedes, por ejemplo, están desarrollando la parte cognitiva, pero yo les aseguro, por ejemplo, que muy poco ustedes dominan el aspecto político nacional desde ese punto de vista cognitivo. Es decir, ¿por qué este partido representa esto? ¿Por qué se dio el fenómeno del movimiento al socialismo 20 años antes? O sea, ustedes saben,
porque históricamente lo han escuchado o en el colegio lo han llevado. Pero ya a más profundidad, esa es otra cosa, ¿ya? Pero el aspecto, las valoraciones cognitivas es la valoración que se da al conocimiento de todo lo que está relacionado con política, ¿ya? Luego tenemos la valoración afectiva. Ya la palabra está diciendo sentimientos, ¿ya? Ese afecto. Por ejemplo, dámelo por favor, Brita. A ver, Yamil, ¿tú tienes una tendencia política? ¿No? ¿Todavía no te defines como un ciudadano boliviano de tendencia de izquierda o de derecha? ¿O ya tienes cierta tendencia? Todavía no. ¿Tú, Nicolás? De izquierda. ¿Tú, Shirley? ¿Apoyas lo de la izquierda o me dicen, no tomo partido por los dos, pero me gusta ver qué cosas buenas tienen estos y qué cosas ya? ¿Tú, Brittany? Tampoco. ¿Tú, Milenka, por cuál? ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¿Tú, Isaías? ¿Izquierda o derecha? Es cuestión de que tú digas, sí, me gusta porque veo que los de la izquierda hacen esto y me gusta esto, o los de derecha hacen esto y me gustan eso. ¿Has hecho una valoración ya? ¿O todavía no? Más o menos, ya. ¿Tú, Juanes? Derecha. ¿Tú, Jocelyn? Derecha. Ya. Entonces, ustedes ya ven lo afectivo. O sea, primero simpatizan con un político de derecha, comulgan con todo lo que expresa y lo que se da en sus ideas. Los de la izquierda dicen, no, son así, y a veces eso es peligroso, porque esa valoración afectiva te lleva al fanatismo, al fundamentalismo que es radical, y eso sí es peligroso, porque ahí se pierde toda cordura. Ustedes han debido ver las noticias de hace una semana. En Estados Unidos a un pastor más todavía había sido, no me acuerdo el apellido ahorita, estaba dando así como yo les estoy dando la charla y le dispararon y lo mataron. Y hoy día escuchaba la entrevista que le hicieron las interrogaciones que le hicieron al que le disparó, y él dice, yo lo he matado, sí, y no me arrepiento, porque esta persona es peligrosa para la sociedad. Ahí hay una connotación. Si ya lo ha valorado afectivamente, ha sacado la conclusión que es un peligro para la sociedad. Es como cualquier individuo que ahorita diga, no, este capitán Lara es muy peligroso, va y lo mate. Su valoración afectiva se ha ido al extremismo y ha cometido un delito que no está contemplado por ningún tipo en la sociedad. Porque la sociedad, ¿de qué está compuesta? De gente que piensa de una manera diferente. No porque tú seas de derecha y tu papá es de izquierda, tú le vas a decir, no quiero hablarte más y no quiero verte. Absurdo, ¿no te parece? Respeta, bueno, papá, yo respeto tu posición, respeta la mía. Listo. Eso se trata de madurez política. Aceptarse sin temor a ser agredido, insultado, como lamentablemente en la época que el MAS estaba en el gobierno. Jóvenes, ha habido situaciones muy, muy tristes porque te agredían directamente. Y a veces afloró el resentimiento y el racismo. De los dos lados. Por el lado del MAS, que estos caras y tal cosa. Por el otro lado, que estos indios, estas cholas y todos. Yo una vez tuve un fuerte encontrón con una señora aquí en la Ayacucho y Laro, cuando la cholita, sin querer, la golpeó, y la otra, como si le hubieran echado agua caliente o algún ácido corrosivo, echó la hedionda de miércoles, así le lanza la cuerda. Yo estaba
Estaba para subirme a la moto cuando, señora, le dije, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le ha hecho la señora? Esta, pues, no soy de su clase. Sí, señora, no es de su clase. Usted es una vulgar birlocha que está vestida de dama. Debería aprender educación. Me ha mirado así, ha salido a aparecer. Te están diciendo la vaca. Enséñale a tu mami algo que ya creo que se ha olvidado por la edad, respeto. Y el otro decía, pues, la ha agredido a ella sin ningún motivo. La señora no lo hizo a propósito. Y no por eso la va a adjetivizar como chola, hedionda y tal cosa. Y la otra después se dio cuenta, su error después. Vas a disculpar, no quería hacerte, es que estoy con problemas. El que uno tenga problemas no justifica su educación. Puedes estar con problemas grandes, que el mundo te está apretando así, tu educación debe ser la misma, porque esa persona a la que estás agrediendo no tiene la culpa de pagar tu mal rato. Entonces ahí se dan las afecciones valorativas, o afectivas mejor dicho, cuando anteponemos nuestro aspecto emocional. No va a ser extraño, jóvenes, estamos a 32 días de esta vuelta. Va a haber momentos bien crudos en la ciudad porque se van a agarrar. Acuérdense lo que les digo. Se están polarizando de tal manera que no va a ser extraño que en algún lado se encuentren y se saquen la mugre, que espero no pase de eso, porque sería muy triste lamentar inclusive hasta pérdida de vidas. Por lo menos en nuestro país hasta ahora no somos tan primitivos como son en Colombia, por ejemplo. En Colombia a un candidato primero a ser, era precandidato, luego iba a ser candidato y quizás de un partido político que estaba dando su discurso, así como ustedes, se ha acercado y pum, 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 le ha disparado en la cabeza y en el cuerpo. Creo que ha estado más de 50 días hospitalizado y no pudo sobrevivir. ¿Qué derecho te da a quitar la vida de tu oponente? Por más que sea lo que sea. Pero ahí está lo valorativo, la valoración afectiva. Y esa es la que a veces nos lleva. ¿Y saben qué, jóvenes? Las mujeres se han vuelto las más agresivas. La vez pasada he visto a dos muchachas del partido de don Jorge Tiró que estaban a punto de agarrarse con unas chicas que estaban con la polera de Rodrigo Paz Pereira. Que yo cuando me paré en la moto y le dije, señoritas, déjenme pasar. Y qué vergüenza. Qué vergüenza, siendo estudiantes que estén haciendo semejante espectáculo. Creo que eso fue porque ya se iban a agarrar. Y lo peor es que una de ellas estaba ocultando en la manga de la blusa que estaba su estilete, o sea que era la cuestión hacer daño. Entonces, jóvenes, veremos lo que dice la orientación evaluativa. Esa es, ¿saben cómo debería ser? Primero la cognitiva, la evaluativa y la afectiva. La cognitiva, conocer a ese personaje político. Hacer una evaluación de esa persona y a sacar la valoración correspondiente. Hay mucha gente que dice, no, yo no voy a votar por Rodrigo Paz porque es igualito que Evo Morales. Por favor, jóvenes. Hay comparaciones bien, saben que ni siquiera de ignorancia, ya no sé qué calificativo. El hecho de que alguien ha dicho de que la votación que ha tenido Paz Pereira en el 17 de agosto ha sido por jóvenes. Hay que ser bien claro y bien honesto. El PDC ha ganado porque todo el voto del MAS se ha ido con él. Y este 19 de octubre va a ser, yo les digo, va a ser fregado porque se las tienen bien y encima que meten la pata a otros sectores. Entonces vean, ayer nomás la declaración de un presidente de un comité cívico que se han reunido allá. Vamos a pedir al presidente que volvamos a la república. Por favor, jóvenes,
Para cambiar de nombre, ustedes han leído ya la Constitución, tiene que haber un referéndum. En ese referéndum decir quiénes están de acuerdo que siga siendo Estado plurinacional de Bolivia y quienes quieren que sea otra vez república. Así es la cosa. Pero el gobierno que suba ni en chiste se va a animar a tocar eso, porque ¿qué ya le han dicho las organizaciones sociales y sobre todo los pueblos de las tierras bajas? Primero nuestro cadáver antes de volver a la república. Eso ya les está dando un matiz valorativo de que eso no se va a cambiar por un buen tiempo. Por un buen tiempo. Pero no, en vez de agarrar estas instituciones llamadas a cuidar los intereses de cada departamento, son las primeras en meter gasolina e incendiarlo todo. No, pues. Entonces, ahí está lo valorativo. ¿Qué valoramos? A ver, yo te voy a hacer una pregunta. De entre los dos, entre el don Jorge Quiroga Ramírez y Rodrigo Paz Pereira, ¿cuál te llama más la atención, Jocelyn? ¿Por qué? Porque tiene la cara del Kiko y es bien simpático y ya viejito, está igual que yo con sin cabeza aquí atrás. ¿No te gusta el Capitán Lara? Es guapetón, parece Brad Pitt. Ya. ¿El tuto a ti? Igual. ¿Por qué? Las propuestas, bueno, pero ¿y la del Rodrigo Paz qué tal? ¿Son buenas propuestas? También son buenas, pero su físico que la está... Ya. Tú, Nicolás, casi Rodrigo te digo. Igual. ¿Cuál? Por el tuto. ¿Por qué? Porque va a traer buenos grupos. En serio, ¿Tú, Shirley? Sus propuestas. Propuestas. Tú, Brittany, ¿todavía votas ya todavía no votas, ¿no? Tú, Yamil. Ya. ¿Tú, Juanes? ¿Tú, Isaías? Ya. Ya, ustedes han visto muy bien las propuestas. Entonces han hecho una valoración cualitativa de las propuestas que tienen. Son más reales que de Rodrigo Paz. Ya, son realistas, perfecto, evaluativa. ¿Qué más? ¿Qué más han encontrado de positivo? Tiene más títulos universitarios que no son también de aquí, pero son un poco más extranjeros. Ya, eso por ejemplo es relativo, porque yo te digo que profesionales capaces yo creo que hay en ambos lados. Eso es lo que le ha faltado al MAS. El MAS tenía buenos profesionales, pero se han ido porque el mismo Evo se ha encargado de hacerse escapar. Tenía buenos profesionales jóvenes, pero se han ido. Entonces, ahí creo que los dos tienen nomás elemento. ¿Qué más? Su entorno de Rodrigo Paz. No es... Como entorno. No son gente preparada. Ya. Son gente que solamente, lamentablemente, donde han ido, Ya. han ido a saquear. Eso es lo que se han hecho del mal. Lo que han saqueado y Han todo. entrado a cualquier organización y han ido Ya. a hacer caer. Ya. Entonces, han hecho una evaluación cualitativa. Y eso se debería hacer siempre. No porque cuando yo reía, estaba yo todavía con mis estudiantes de economía y les preguntan a una de las chicas, ¿y por quién vas a votar tú? Por el bombón. Exacto. Esa es, mira, me has quitado la palabra de la boca. Cuando la miro y le digo, oye, lindo ya no tiene nada. Si lo hubieras conocido hace 33 años atrás, quizás todavía se puede decir que sí, pero ahora, porque tiene el cabello negro, ustedes creen que lo tiene negro porque realmente se tiñe, lo mismo que el bigote. Además que aquí se coloca botox. Un día lo entrevistaron y seguramente no alcanzó el tiempo para colocarse el botox, que se veía pues irrealmente. Y jóvenes, si tú votas por el físico, entre el Tuto y el Rodrigo, ¿cuál es más simpático? Para mí los dos son más feos que pegar a la madre. Discúlpenme, yo les pediría la foto a los dos.
A los dos les pediría su foto y a mis sobrinos nietos les diría o comen o vienen los cucus. Y yo creo que comerían. Porque simpáticos, bueno, en Bolivia nunca hemos tenido simpáticos, pues Candila, el papá de Rodrigo, antes de su accidente, sí, era muy simpático de joven, Zamora tenía un buen porte, ¿no? Una buena carta de presentación. Pero no es el físico lo que te va a gobernar, pues. Es lo que tienes en tu cabeza y con quienes te rodean. Si te rodeas de gente sinvergüenza, que lo único que va a velar es sus intereses y te va a mentir, porque eso hicieron con Evo Morales. Mentían. Yo lo he visto, cómo le decían mentiras. ¿Y tú crees que un presidente se va a estar preocupando todavía si es verdad o no? ¿Por qué, si yo te nombro ministro, por qué crees que te estoy nombrando ministro? Porque he visto tus cualidades para ese ministerio, ¿no ve? No te he dado el cargo de ministerio porque eres mi cuate, nos vamos a pasear. No. Ahí tú me has demostrado que eres un buen economista, que puedes hacer esto, te nombro. Si tú eres un buen médico y todo, ministro, perfecto, por eso se lo digo. Pero lamentablemente, no crean que los mentirosos son los que no tienen títulos académicos. Son los peores los que tienen títulos académicos. Son los que mienten con una facilidad. Por eso yo tengo una frase que el otro día vi en el Face, algo que me trajo muchos recuerdos. Y les aconsejo que este fin de semana, si no tienen cable, se vayan a la cancha y se compren el video Si yo fuera diputado de Cantinflas. Ah, sí. Este artista, ustedes no lo han conocido, ya, porque ustedes han nacido el año que falleció, pero tenía cada frase para sátira a los políticos. Ayer nomás leía la frase que me hizo muchos recuerdos. Hoy estoy aquí para decirles una verdad que no es verdad porque es mentira, y la realidad que les voy a decir que es verdad pero parece mentira. O sea, hacía un juego de palabras, haciéndose la burla, y el político es así. Yo nunca me voy a olvidar del presidente argentino Carlos Saúl Menem. Argentinos, estamos mal, pero andamos bien. Y yo le pegué la carcajada porque realmente, qué bárbaro. Y ese es el político. No el político, el politiquero. Porque creen que están ahí alrededor por ideología. Jóvenes, hoy en día nadie tiene ideología. La ideología es esto. Esto es. Porque ya he visto, esta mañana me mandaron la lista de senadores y diputados pluris y uninominales de Cochabamba, y he ido así con estado, hasta para no equivocarme, detrás de estos lentes he puesto una lupa, y he ido así tiqueando. Este ha sido de tal partido, este era antes este, ahora es este, o sea, ha pasado de 3 partidos. ¿Eso es ideología? No, jóvenes, ese es compromiso con un principio. No, jóvenes, eso es la prostitución del politiquero. Ese es capaz de venderte, porque no cree en ti, está ahí porque tú le estás ofreciendo. Son 5 años que vas a recibir sin hacer nada, a pesar de que esta mañana no recuerdo a quién le han dicho. Ha dicho, ¿saben qué? Voy a hacer todo lo imposible, así me granjé la enemistad de todos mis colegas, futuros colegas parlamentarios, pero vamos a pedir de que los parlamentarios ganen el sueldo mínimo del país, que me parece correcto. Que les den 3,000 ya, que les aumenten 300 pesitos más a ellos y ganen 3,000. A ver, vamos a ver si van a tener a la legislatura del 2030 la ambición. Ya nadie debe querer ser. ¿Por qué? Porque se acabó pues la mamadera, se acabó las dádivas. Entonces, ahí va la política. ¿Ya? No se olviden que la política tiene 3 instancias: afectiva, evaluativa y cognitiva. ¿Ya? Seguiremos viendo. Vamos a ver ahora la cultura, 3 aspectos de las culturas. La cultura política localista,
la cultura política de súbdito y la cultura política de participante. Ustedes jóvenes van a conducir el país, inclusive tú, Shirley, tú eres joven. ¿Cuántos años tienes, Shirley? Tú estás joven, todavía no te has desarrollado. O sea que en ti, todos ustedes, está el cambiar el matiz de lo que es todavía la sociedad, comenzando por la imagen del abogado. Has debido escuchar. Esta mañana, nomás una vergüenza, yo estaba y me llama ha sido mi colega, ¿no quieres volver? Me dice, vamos a necesitar, no, yo ya no volveré. Me invitaron para que dé una materia con ustedes, a los que van a hacer el primer año, introducción al derecho y en ciencias políticas. Otros. No, sabes que ya estoy tranquilo, estoy con los chicos del preuniversitario preparándolos, pero ya volver. Me dices que lo han sacado al fulanito, lo había embarazado a una de las estudiantes y siendo casado más todavía. Van a tener cuidado ustedes, una, dos, hasta te digo, aunque el hecho de que seas casada no implica que tengas una cruz roja ahí prohibido, igualito. ¿Sabes qué? Es igualito y lo mismo les digo. Es igualito, tengan mucho cuidado de eso, porque te abordan y te dicen, ven, Milenka, vas a venir a mi bufete, ahí vamos a revisar tu nota. Tú no puedes ir, porque la universidad tus notas las arreglas en la U, no en el bufete, ni en la café, ni en el parque, ni en la plaza. Pero hay chicas que se prestan a eso y hacen esas barbaridades. Y de esta muchacha que yo no la he conocido de estudiante, pero una vez ya me dijeron, ¿la conoces? No, nunca no hace, ya pues, yo le dejé tanto, pero simpática la mocosa, simpática, 22 años y ya está. Pues. El otro lo han obligado a que se vaya, porque es realmente un sinvergüenza. Entonces vean, de ahí tienen que empezar a cambiar ustedes. Y de otro más que me han contado, ese sí ha sido mi alumno y me ha dado una pena, pero ya sabía que iba a ser a él no deberían darle el título de abogado, deberían darle el título de maleante. Se había ido a Santa Cruz a trabajar y ha aparecido dueño de unas casas, y a los verdaderos dueños, que eran viejitos, los han dejado en la cochina calle. Pero parece que no sé quién conocía todo el entrevés. Estaba en un lío tremendo la cosa, ese tipo de gente. Pero ya cuando fue alumno, yo notaba, pues, por eso te he dicho, este va a ser buen abogado y este va a ser maleante. Yo veía, hasta ahorita 4 grupos que han pasado en mis manos, ninguno ha sido. Una de las chicas dije, vas a cambiar de actitud, las cosas se las logra con esfuerzo y sacrificio, no por los atributos físicos. Y tú me estás entendiendo a qué me refiero. Porque la chica, tremenda. Si al preuniversitario venía con unos escotes, y había un señor que no pudo aprobar en la primera instancia, en la segunda aprobó, el pobre se quedaba así. Un día lo veo que sus ojos casi le salen aquí al curso del frente, un escote hasta aquí. Y le digo, ¿qué estás haciendo así vestida? ¿Por qué no te abrigues un poco? Está haciendo frío. Y después le dije, así has visto, hay tanto joven. Y después, cuidado que te falten el respeto. Y en la universidad hizo lo mismo, pero tenía una cabeza, eso sí, era admirable. Se ha graduado por excelencia, pero tremenda la chiquita. Entonces vean que en sus manos está ustedes comenzar por su profesión y luego por la sociedad. Veremos qué es la cultura política localista. Página 64. Es la que caracteriza a los individuos que manifiestan muy poco interés o ningún respeto al sistema político nacional. Por ejemplo, ¿por qué creen que ese es el error más grande que ha habido de don Manfred Reyes Villa? Él ya se presentó una vez para ser candidato nacional
Llegó a ser la tercera fuerza, pero tampoco tuvo votación. Se volvió a meter, volvió a salir entre los tres primeros, pero tampoco tuvo arrastre. Él ha nacido para ser alcalde, porque aquí la gente se lo ama. Bueno, lo que me han dicho el fin de semana, ¿no? Estuve en una reunión y él dice que se va a presentar ahora para gobernador. A ver, vamos a ver si le tiene todavía la cara de presentarse, porque no lo vamos a volver a elegir. Y se ha ganado mucha antipatía de la parte de la zona norte, no lo quiere ya Reyes Villa. Y antes era su fuerte. Todo lo que era del puente de Calacala hacia arriba, os diremos, si hablamos así muy segmentizado, toda esa zona de la burguesía cochabambina que está detrás de los puentes era su feudo. Se lo adoraban al Bombo. Y nada más porque se ha ido a congraciar con la zona sur, y en la zona sur jamás van a traicionar su orientación. Le han hecho creer todo y al final no han hecho nada. Entonces, esa es la política localista de una provincia, de un departamento. Proyección nacional, por ejemplo, ¿quién lo conoce en Pando a Reyes Villa? Sí, lo conocen porque es el bombón de Cochabamba, no sé quién le habrá calificado como el mejor alcalde de Bolivia, pero de ahí para más, nada. Entonces, ese político localista, esa cultura política localista, dice, ¿no? Es la que caracteriza a los individuos que se manifiestan muy poco interés o ninguno con respecto al sistema político nacional. Hay alcaldes de provincia que son amados por su provincia, pero ni siquiera por su municipio, pero en la ciudad ni siquiera lo conocen. Localista. Ya, esa es la política localista. Luego tenemos la política de súbdito. Caracteriza a los ciudadanos que saben integrarse en un conjunto político nacional, acatan sus normas y aceptan los beneficios generales que les proporcionan, pero que muestran poco interesado en asumir una posición activa para influir en el sistema. Eso es lo que ha pasado con Doria Medina, por ejemplo. Doria Medina pensó que en Santa Cruz iba a tener gran arrastre. ¿Por qué? Vive allá, es dueño de uno de los hoteles más prestigiosos de Bolivia, como es Los Tajivos. Ha construido las torres verdes, que creo que es un edificio de 40 pisos, pero la gente no. La gente ya sabía que él sí, perfecto, ha empezado, y cuando ya se empezó a distorsionar las famosas encuestas, ahí acabó el problema. Entonces es gente que sí le va a escuchar, pero no tiene ningún interés en que se proyecte a nivel nacional. Y eso pasó, ¿ya? Ahora veremos el político, o sea, la política de participante. Es el que presenta a los individuos que muestran una orientación dirigida hacia la integración de los procesos políticos. Por ello conocen el sistema y su funcionamiento y se interesan en la participación activa para tratar de intervenir en los mecanismos de toma de decisiones. Estos son los que ustedes les explican. Estos son los militantes. Hay gente, ahorita hay gente, yo tengo un conocido que vive 2 cuadras más hacia Sacaba que hacia el Castillo. No lo ven en su casa, porque está haciendo la campaña para Jorge Quiroga. Se lo ve llegar nomás en la noche en su camioneta con banderines, con pegatinas del tuto. Y el otro día me encuentro con su esposo y le digo, oye, ¿qué es del Rolando? Lo veo a veces en la noche, así apenas. Lo vemos en la mañana y después no lo vemos. Él nomás llama, estoy en tal lado, no me van a esperar. Y sus hijos ya le habían dicho, papá, te estás descuidando mucho, cuidado que mi mamá se consiga a alguien que esté todo el día en la casa. Es que se había molestado, pero ese es el participante, el que arrastra, el que está a las 24 horas, porque su objetivo es que su candidato gane, ¿ya? Ese es el militante también. A ver, vamos viendo, dice, ¿no? Es el que presenta en los individuos que muestran una orientación dirigida hacia la integración de los procesos políticos.
Por eso conocen el sistema y su funcionamiento y se interesan en la participación activa para tratar de intervenir en los mecanismos de toma de decisiones. Entonces, una gran verdad. Hacen con esa intención, o sea, participar, ser integradores, estar moviendo. Hay gente que si yo conozco a muchos, que yo realmente, mis respetos, no compartiré su ideología, todo, pero digo, realmente es gente que cree en eso, saca, y algunas veces tienen grandes decepciones también. Yo he visto que muchos que se han lanzado todo eso, como por ejemplo este señor, ustedes lo deben conocer, lo han debido ver hablar alguna vez en la tele, Mauricio Muñoz, uno de sus secretarios de finanzas de la alcaldía. Este siempre ha sido fiel a Reyes Villa, y fiel a Reyes Villa les hablo de hace unos 30 y tantos años atrás. Cuando estuvo perseguido y tuvo que escapar a Estados Unidos, él daba la cara por Reyes Villa. Y lo pone Reyes Villa en esta gestión, senador por Cochabamba. No ha ganado, pues le ha ganado el PDC la senaturía. Entonces, para él, por ejemplo, debe ser doloroso en el fondo, porque nos lo ha manifestado, que tú creías que tu partido iba a apuntalarte como futuro senador de la República, del Estado plurinacional, y ni siquiera alcanzaste eso. Entonces, el que participe en la cultura política participante tiene esa salvedad de que de repente no les resulte a las cosas como son y se quede así, pierda y tenga que recoger. Los del grupo de Tantoria, a mí me da mucha pena, mucha gente yo he visto aquí y algunos que conozco. Había uno joven de tu edad, debía ser, sí, estaba yendo él por diputado el uninominal, si no me equivoco, sí, creo que era plurinominal. Él ha sacado plata, su mamá le ha dado plata. La mamá es una señora que con esfuerzo ha logrado tener bastante, es comerciante, porque el otro se dedicó íntegramente, lo dejó a cargo a su esposa para el negocio que tienen por la cancha, y él se metió, ha puesto plata para... A mí realmente me da pena porque esa plata es perdida, porque eso no es seguro. Y él ha puesto todo, y la noche de las elecciones, cuando vi los resultados, dije, pobrecito, ¿qué habrá pasado en su casa? Y como que la mamá le ha dicho, bueno, es que te sirva de experiencia, te dijimos que no te metas, no escarmientes, ya te ha pasado una vez y otra vez ahora, y ahí la mamá se había puesto. Ahora espero que abras tu negocio desde mañana, lunes, y te olvides de todo esto. ¿Cuánto habrá gastado? Por lo menos unos 200,000 bolivianos entre hacer banderas, hacer pasquines, hacer gorras, hacer todo, porque tenía que aportar con ese. ¿Y para qué? Para absolutamente nada. Entonces, en política uno tiene que saber si realmente está jugando a ganar o realmente a perder. Los que hoy ahora están en la nueva legislatura, bienvenidos, se la han ganado, aunque de repente sin ningún mérito. Y otros que de repente tenían todas las de ganar y con mucho mérito, al tacho. Bien, seguiremos viendo. Tenemos todavía un poco de tiempo. Vámonos a lo que es socialización política. Las diversas formas de actuar por parte de los individuos que caracterizan las diferentes manifestaciones de culturas políticas posibles están determinadas por los procesos de socialización política. A ver, Yamil, ¿qué entiendes por socialización? O cualquiera de ustedes que me dé un concepto de socializar. ¿A qué significa socializar? Llegar a un acuerdo. Acuerdo, no. Comunicarse con la sociedad. Comunicarse, ya. Pero hay algo más que está faltando. Está bien, comunicarse. Sí, también, pero hay algo, una palabra más, y con eso, o comunicarse o informar, más esa palabra que falta, estaría muy bien la respuesta.
Perdón. Llegar a un acuerdo, sí, podría ser también. Socializar. ¿Cómo? Por ejemplo, yo tengo un documento aquí, ¿ya? Un documento que me ha mandado don Jaime Paz Zamora y me ha escrito y me ha dicho, a ver, José, a tus estudiantes del preuniversitario, hazles conocer esto. ¿Saben de qué les estoy diciendo? ¿De qué va a ser? ¿Conocen lo que me ha mandado? No. Entonces agarró y les digo, bueno, dame tu WhatsApp, a todos les mando, y en esa carta me está diciendo que la aspiración, me está dando todo un proyecto de lo que piensa hacer su hijo. Al socializar es dar una información y un conocimiento. Y en política tiene que haber eso. Si no hay socialización en la política, estamos pateando oxígeno. ¿Por qué don Carlos Mesa Gisbert perdió 2 elecciones? Una el 2019 en un supuesto fraude que nunca existió, porque en eso a mí me consta del informe que yo he visto. Y segundo, este año, cuando a principios de este año, ¿se acuerdan? Se hablaba que iba a ser candidato de Comunidad Ciudadana. El político jóvenes que piensa que hacer política es delante de este invento humano, está pateando oxígeno. ¿Ya? Pateando oxígeno. Porque no es. El político tiene que hacer el trabajo de hormiga. ¿Por qué creen que el MAS volvió a ganar el 18 de octubre del 2020? En plena pandemia, cuando todos estábamos encerrados, estaban ustedes más jovencitos. ¿Cuántos años tenías cuando empezó la pandemia? ¿14 años? ¿13 años? 16. Sí, han debido estar ahora, están más chiquillos. ¿Se acuerdan? 15 de marzo, nadie sale de su casa, una semana nos han dado para que nos compremos víveres, toda la gente. Yo lo que más me llamó la atención es que la gente, yo estaba en España, compraba papel higiénico, pero como, discúlpenme el término, como si iba a cagar toda una temporada. Así se los digo en esas palabras. Bueno, pero ¿qué hicieron los del MAS? Ese es el mérito que tiene ese partido. Si no se hubieran peleado por cuestiones personales estos dos que están todavía ahí, el MAS hubiera vuelto a ganar. Porque un trabajo de hormiga tienen jóvenes que ni idea ustedes conocen. Se mueven. Salían en plena pandemia, salían a las 12 de la noche y viajaban, no en auto, algunos en moto, otros a lomo de mula y de burro. Han llegado a las comunidades a riesgo de contagiarse. No sé si escucharon alguna vez de este que en paz descanse, el mataperros le decían, porque una vez en el Alto lo hicieron, lo publicaron una foto que ahorcó a 4 o 5 perritos, que se llamaba Rojas, apellidaba, ahorita se me ha ido el nombre, y era conocido pues por el mataperros. Estaba haciendo campaña, se contagió con COVID y se ha muerto con el COVID. Eugenio Rojas, yo lo conocí, se contagió y no pudo salir. Y varios así dirigentes, aquí había uno, que tú te debes acordar de él, no tanto porque se daba más chance, el David Herrada, consejero, ¿qué se les dice a los de la alcaldía? Su cargo, consejero del Consejo Municipal del Cercado, David Herrada, era alto, medio crespito, siempre andaba con la Celima Torrico. Igual, por hacer campaña, se contagió y no lo pudieron salvar, se ha muerto. Pero a ese riesgo, jóvenes, a eso se llama la socialización. Se fueron así, como se dice vulgarmente, casa por casa, puerta por puerta. En cambio, don Carlos Mesa, ¿qué hizo? Hizo su campaña sentado frente a su ordenador. No, pues jóvenes, algo que al MAS no le van a quitar en su lugar en la historia es que el MAS siempre ha ganado con la mayoría absoluta.
siempre ha ganado. En las el 2006, el 2009, el 2014, el 2019 y el 2020, el MAS siempre ha pasado el 51%. ¿Por qué? Pasa nomás. Sus tarjetitas. ¿Está? ¿No sigue Irania Mamani? Aquí ella seguramente está de viajes, Zeni. Viene, creo que viene los lunes y se va los viernes. De Punata es ella. Y tu polera de atrás está blanca. Sí, otra vez. Atrás, pero por tu espalda ya. ¿Quién? Eugenio, el mataperros. A ver, pues en ese periodo fue un escándalo grande que se armó de esa situación. Y así mucha gente se contagió. Mucha gente se contagió, pero hicieron ese trabajo y el resultado estuvo. Ahí ganó el Arce Catacora con el 55%. Entonces, perdón. Estaba en el Ministerio de Desarrollo. Exacto. Era moreno, Sí. era bastante alto, Sí. pero pues esa su estupidez que hizo hacer. Pero como les digo, era gente que no escatimaba esfuerzo. ¿Por qué? Porque el objetivo de la socialización de la política es esa, a llegar hasta el último rincón de un país. Si no, y si el PDC gana, va a ser por eso, jóvenes, porque yo sé que hay gente que está haciendo ese trabajo, porque es gente, realmente es gente que a mí me admira, y la mayoría son mujeres. Son muchachas de 22, son profesionales, que no idea tienen ustedes, jóvenes, cómo caminan. Pueden dormir, por decirte, les agarró en pleno altiplano, donde todo es así resto, agarran, no se llevan ni siquiera sleeping para dormir, su manta, todo se envuelve bien y se apoyan unas con otras, hacen su fogatita y así pasa. Esa es la socialización, pero seguiremos viendo más. Entonces, dice, no, las diversas formas de actuar por parte de los individuos que caracterizan las diferentes manifestaciones de culturas políticas posibles están determinadas por el proceso de socialización política. En términos generales entendemos por socialización el proceso de aprendizaje social, es decir, la adopción de pautas de comportamiento aprendido que nos permiten incorporarnos a las diversas actividades de la sociedad. Las primeras formas de socialización aparecen en el grupo familiar y uno de los primeros instrumentos es sin duda el lenguaje. ¿Cómo ustedes han aprendido a hablar? Porque han escuchado a sus papás, ¿no ven? Porque la mamá lo ha agarrado. ¿Cuál ha sido la primera palabra que ha aprendido tu hijo, Shirley? Papá. ¿Y por qué? ¿Porque tú le decías papá o porque escuchaba? Exacto. Porque el oído es el vínculo donde aprende la socialización del lenguaje. Yo me acuerdo una ocasión a un bebé lo agarra así aquí en la puerta. La chica pasaba y era su hijito y la abuela venía a recogerla o sea, la mamá de la chica y con el bebé. El bebé tendría 10 meses. Ay, papi, tu hijito, así lo alza su guagua. Y la guagua lo mira, puta, directamente esa palabra. ¿Por qué? Las palabras agudas, siempre el oído de un bebé capta más rápido. Capta rapidísimo esa palabra. Entonces aprende, pero esa es la primera socialización, no se olviden, el lenguaje. Ya, seguiremos viendo. Dice,
En el proceso de socialización, el individuo va adquiriendo nociones y adoptando actitudes frente a la porción de la vida social que denominamos político. Esto ocurre desde la infancia y en el seno de la familia. En ella el niño se enfrenta primariamente a la noción de autoridad. Lavín sostiene que las actitudes del individuo con respecto a la autoridad están en función a las primeras lecciones con sus padres. ¿Qué es lo primero que le has recomendado a tu hijo mayor, al mayor de toditos, cuando lo has llevado al kinder? Que obedezca y que no pelee. Exacto. Eso es lo primero que te socializas con tu... Y a ustedes... una cosa más te faltó. No vas a alzar cosas que no son tuyas. Sí. Así de fácil. Entonces, exacto. Entonces ese niño ya sabe que no debe ser malcriado, que no debe alzar cosas que no le... y que siempre pida las cosas por favor y que diga gracias. Esa es una socialización. Un niño también aprende en su hogar. Si el papá es machista, olvídense, esos niños van a repetir los roles. Por eso yo siempre cuando era en colegio peleaba con los papás. Por favor, no den mal ejemplo a sus hijos. Si el niño ve que el papá es agresor, ese niño va a repetir esas conductas. ¿Por qué? Porque está socializando. ¿Cómo aprende un niño? ¿Tus hijos hablaban groserías? No. ¿En tu casa no hablas tú groserías? ¿Nunca has hablado? ¿Alguna vez? ¿Qué se sabe? Pero a ver, vean, en un hogar donde el papá es un grosero, donde ajos, pimientas y cominos, ese niño va a repetir lo mismo. ¿Dónde te has aprendido? Mi papá dice eso. Pero también hay esto de que mi esposo no es machista, pero mi hijo es... Pero no sabemos de dónde. También es en el entorno del colegio. Ahí viene la segunda socialización. Por eso es bien importante que en esa segunda socialización que se da haya mucha supervisión del papá, sobre todo con la cuestión sexual. Porque la cuestión sexual siempre se la ha metido mala intención. Mala intención. Siempre va a haber un precoz y ahora peor todavía. Porque ahora antes eran las revistas. Yo me acuerdo de una ocasión, enano de quinto básico. De la mochila veo, yo que estaba parado, veo su mochila. Oye, ven a ver, le digo, sí. ¿Qué libro es ese que tienes ahí en tu mochila? No es libro, me dice, es revista. Ay, ¿me puedes mostrar tu revista? Saca la revista, me quedaba. ¿De dónde has traído esa revista? Es que he alzado y no tenía dónde poner mis trabajos y he traído Playboy. Le dije, dame esa revista, más bien que no había sacado todavía, porque después del recreo le tocaba. Lo llevé, ven, acompáñame a la dirección. No has hecho nada malo, pero te voy a explicar, la directora tiene que estar. Esto ha pasado. Y en vez de se le pega la carcajina y me dice, dos a la revista. Estoy agarrando, le digo, oye, niños, aquí les dimos un flip, ahí pon tus cosas, y la revista, ¿y de quién es la revista? Le dice la directora, de mi papá, tiene hartas revistas. Ahí lo vendió para Diti, como que proposita. Y yo le dije, usted tiene colecciones Terpo. ¿De dónde ha sacado de todo? No, yo le voy a decir, no, pero ha dicho que usted tiene artes. Yo le voy a decir a mi hermano. Mi hermano el mayor siempre tenía afición a estas cosas y era el eterno problema con mis papás. Porque si usted entraba a su dormitorio, daba realmente vergüenza. Hasta a mí, que soy varón, me daba vergüenza porque tenía. Pero, y su hijo está viendo eso, no, me dice, yo vivimos aparte. Pero seguramente la revista, a él ha sacado, y ¿de dónde es? ¿Cómo ha sacado? Y él dije, no, en la casa de mis abuelos, ahí he buscado dónde voy a meter mis hojas, y he sacado. ¿Y has visto en la revista? No, porque a mí no me gusta ver mujeres peladas, me dijo. Y bueno, por lo menos no le hago ver lo que no debería ver. Pero ahí está, ¿dónde viene eso? Por eso es todo
Jóvenes, ustedes el día que se casen tienen que pensarla muy bien. Es tan difícil, porque ustedes no solamente han traído vida, han traído un aporte o una carga a la sociedad. Y qué triste es cuando se dice, en vez de traer una persona que aporte, más bien van a cargar a la sociedad con eso. Lo bueno que a mis hijos ninguno les gusta la bebida. Eso es lo bueno. Y tampoco el reggaetón. Y yo digo, realmente hace mucho cómo se vive en un hogar. Siempre háblenles claro. Sí. Y si tienen hermanos menores pequeños, háblenles claro. No le vengan con cuentos. Díganle, hermanita, ¿sabes qué? O hijita, ¿sabes qué? Esto pasa con esto. Sobre todo hoy en día que tienen tanta información de todo tipo. Y mejor que les frecuenten a ustedes a que se enteren por otras personas. Y esto que hemos visto, pero con esto vamos a terminar para que vayan a su recreo, dice, el proceso de socialización del individuo va adquiriendo nociones y adoptando, repito, ¿no? Actitudes frente a la porción de la vida social que denominamos política. Esto ocurre desde la infancia y en el seno de la familia. En ella el niño se enfrenta primariamente a la noción de autoridad. Lavín sostiene que las actitudes del individuo con respecto a la autoridad están en función de sus primeras relaciones con sus padres. ¿Por qué se dice tanto? No le des a tu hijo todo lo que te pida, porque a la larga vas a formar un delincuente, porque ese niño va a creer que todo tiene que darle la vida, y la vida no te da nada. La vida no te va a dar nada, es todo esfuerzo, todo sacrificio. ¿Quieres? Esfuérzate. Cuando mi hijo estaba en sus 8 años, 9 años, quiero un celular, me dice, ya te voy a comprar los bolicheros, creo que ahora le dice. No, yo no quiero eso, me dice, yo quiero y en esa época estaba de moda los famosos Sony Xperia, que ya desapareció Ericsson y solamente era Sony, era un celular macanudo, jóvenes, que es celular más, pero su precio también era re macanudo. Yo quiero ¿quieres? Trabajar, ganate tu dinero, ahorrar. Le habló a su tía le dio el trabajo, mi cuñada era es veterinaria, y él se iba todos los sábados a trabajar. Hacía sus tareas en la tarde del viernes y se sentaba. Me decía, aquí está, ya anda. Sábado se perdía todo el día ayudando. Y la tía le daba. Pasó un tiempo y me dice, quiero comprar. Hemos ido. Para esa época era harta plata. 2.300 bolivianos. Y cuando me dice cuenta él, y solo tenía 1.900. Ya yo te voy a aumentar lo que falta. Y le dije, aquí está. ¿Cómo cuidaba? Que le costó. No le cayó del cielo. Fue esfuerzo, privación. Y que un día me dice, quiero ir con mis amigos hasta ¿tú tienes dinero? Saca. No, pero es para mi celular. Decides. No voy a ir. Yo sé que quizás en el fondo quería ir. Pero ahí es donde uno debe transmitir lo que es. Y la vida no es pues así que todo cae del cielo. Es esfuerzo y sacrificio. Y ahí viene si el papá le dice, hijo, no le sacas caso a la autoridad, ese niño va a ser un antisocial que va a hacer barbaridades. Pero si él le dice, hijo, respeto en el colegio, respeto a tus docentes, respeto a tus compañeros, y si estás viendo que hay una injusticia que están cometiendo contigo, dila, no te quedes callado, porque a veces por temor se quedan callados. Entonces, el equilibrio de un ser humano es en eso, que cuando sienta que sus derechos están vulnerados, decir, un ratito, profesor, usted está vulnerando mis derechos. Y esa persona es un aporte a la sociedad. Por eso es que es tan importante el núcleo familiar como el primer vínculo de socialización, porque lo demás ya viene en la vida. La educación, la socialización con otros niños de la edad. Cuando estaban bajo tus alas de mamá gallina, tú estabas feliz, ¿no? Mientras no
estaban protegidos. Empezaron a ir al colegio y ya empezaron otras cosas que te venían. Los cumpleaños y después ya los ves. Son recuerdos, pero son parte donde dices, bueno, aporté y las cosas me salieron bien. Vayan a su recreo, al volver terminamos el tema. A ver, sí. Sí, con esto ya terminamos y vamos a hacer una parte introductoria a la 4, que es muy bonito ese tema, a mí me gusta mucho lo que es la democracia. La democracia que hoy en día, jóvenes, discúlpenme, en todas partes del mundo, la democracia es para lograr sus beneficios personales o de grupo. Pedido permiso, la chica ha venido a pedirme permiso para llevarle a un 15 a mi hijo. Y yo, ¿por qué? Y es su menor de mi hijo, incluso la niña. Y a su papá le digo, y su papá me dice, ¿pero por qué? No sé. ¿Y cómo la chica me dice? Cuando te muestran ya no vas a creer que ellos me han dicho. Y los chicos a esa edad siempre están buscando chiquillas que menos se destaquen en el colegio. Porque las que son tremendas, uy, qué bárbaro eso. Sí, mi hijo no sé, yo le dije, pues, ¿qué pasó, hijito? Porque es este viejito. Ve, préstamelo. El de 16. Ah, es bien alajito. Sí. Bien alajito eso. Sí. Ay, pobrecito. Ojalá que no le toque una matrera de esas. No, por eso le digo a mi hijo, y la chiquita me dice, ¿qué ha pasado? El pequeñito le dice, patito feo, ¿le he visto a tu patito feo? Le dice, porque tiene la carita del patito de Chiquimiro. Así, yo he dicho, ¿qué ha pasado, hijo? No, pero bueno, generalmente... Estás en colegio, no pasa nada. Y cuando entras a la universidad ya cambiarás. Y en la universidad somos donde, te topas con todo tipo de cosas. Sí, eso yo he dicho, pero tienes que ver, es que como yo le digo, tienes que fijarte en lo que hay adentro, no lo que hay afuera, sino lo de adentro. Y él me dice, a ver, es que no me he fijado lo que tiene adentro, no lo de afuera. ¿Y es de su curso ella? No, es curso menos que él. Ya, está bien eso hoy porque son tremendos. Ahora sí que chicos y chicas son bien tremendos. Sí. Tremendas. Por ser al pequeñito me lo está. Y no creas que solo es en el colegio. Yo en la universidad tengo, así vino aquí a pasar preuniversitario. Chico bien simpático. Cuando sus compañeros un día bien le dije, ¿qué es del HOP? Les digo. Todito se mira, dicen, me dice, ¿acaso no sabe? No, le digo, con una docente, se ha casado con la docente.
Cuando la docente un día a su mamá, la mamá había ido a decirle que usted está andando con 4 años mayor que mi hija. No se preocupe, señora, nos entendemos bien, además va a ser abuelo, estoy embarazada. ¡Pum! La señora que se me ha venido a buscarme aquí. Y yo le dije, sí, yo me he enterado, me he enterado, pero no pensé que haya pasado tanta cosa. Y está, pues ya debe tener su bebé 1 año, un poquito más quizás. Bien, veremos lo que es la apatía política. Y la apatía política, jóvenes, es la parte más negativa de la política. Porque esta apatía es la que hace llevar a los radicalismos de izquierda y de derecha. Y van a ver por qué. A partir de los procesos de socialización, el individuo puede asumir diversas actitudes frente a los fenómenos políticos, condicionados por el tipo de cultura imperante, bien por aquella a la que se encuentran particularmente adscrito. En la parte inferior de una posible escala de participación se encuentra la postura que hemos denominado apatía política, que se caracteriza por la falta de interés en las cuestiones políticas. Las causas que explican esta situación, sobre todo cuando se presenta en grandes masas de la población, pueden ser muy variadas. Algunos afirman que la falta de participación se deriva de un sentimiento de satisfacción con las circunstancias políticas imperantes, que si un gran número de individuos no se deciden a intervenir es porque no sienten la necesidad de hacerlo, en virtud de que su existencia les resulta relativamente satisfactoria. ¿Qué es lo que ocurre a veces en la apatía política? Sobre todo, no es la variedad de grupos políticos, más bien es muy interesante. La apatía política viene de esto. Acuérdense que para las elecciones que de aquí a 6 meses van a ser en marzo las subnacionales, la gente no va a votar. Va a haber un marcado ausentismo. ¿Y saben por qué? Porque este balotaje que llama, que esta segunda vuelta, que es la mejor forma de decir, porque balotaje en francés es votación, ya esta nueva votación está desgastando a la sociedad, la gente está cabreada. ¿Saben qué? No he visto a mucha gente, veo que está ya aburrida porque dicen ya no queremos más, estamos asqueados porque todos los días es peleas, insultos y todo. Eso genera la apatía. Cuando los llamados a más bien motivar a la participación de la gente están haciendo escapar a la gente. Entonces, esta apatía resulta ser muy contraproducente, porque ¿qué puede generar? Totalmente un ausentismo. En las elecciones del 17 de agosto, hablaba, ¿no? Antes de las elecciones, decían muchos analistas, que es otro aspecto que yo no comulgo, porque aparecen analistas de todo tipo. Yo no sé dónde habrán estudiado, pero aparecen ese día de las elecciones todo, y hablan cada disparate. Yo digo, este tipo de gente es la que empieza a confundir a las personas. Habían 2 que decían, y yo decía, pucha, por Dios, ¿por qué están hablando? Lo daban como claro ganador a Doria Medina. Y no, el analista político tiene que ser muy cauto en lo que va a decir, porque él no tiene que ni inclinarse a la balanza de ninguno. El escándalo de las encuestas que han sido pagadas, han sido manipuladas, que han sido hechas a favor de uno o del otro, ha hecho que más bien la gente el día de la elección vaya a votar. No ha habido ausentismo. El índice de indecisos era altísimo, no sé si se acuerdan, y mucha gente decía, y ahí yo me acuerdo que no sé quién le dije, ojo, esta gente que no sabe por quién decidirse, por quién va a votar, que se llama indecisos, no es que son indecisos, ya saben por quién van a votar, lo único que están diciendo es, el voto es secreto, por lo tanto no te puedo decir. Es que esa gente, yo les aseguro que ahorita que estamos 17 de septiembre, a 32 días de esta vuelta, ya hay gente que ya ha decidido, hay gente que ya está con todo listo. Entonces,
La votación yo creo que va a llegar, pero no veo apatía, más bien hay mucha, lo que he notado, hay mucha beligerancia de los dos grupos. Y cualquier rato se van a agarrar, acuerden lo que les estoy diciendo, puede ser aquí, puede ser en La Paz, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Tarija, lo que sea, se van a trenzar porque están, se han dado cuenta, ¿no? Cuando empiece a hervir el agua, es realmente contraproducente no saberla manejar. Por eso la apatía es muy peligrosa, porque genera radicalismos muy marcados. O la gente que dice, no, yo no quiero saber de esta elección, voy a votar en blanco. Perfecto. Pero don Evo Morales se ha encargado de desvirtuar el voto en blanco. Porque al decir voto en nulo, la gente dice, no, hay que votar en nulo. Y el nulo ha ganado en Cochabamba. Entonces, jóvenes, ahí se maneja la política. Por eso les digo, pues es un arte muy linda la política. El saber manejar tiempos. Y el político tiene que tener mucho olfato para saber en qué momento decir, mejor me retiro, o este es mi tiempo. Por ejemplo, la desesperación de Quiroga Ramírez es grande. Él sabe que es esta su última oportunidad. No gana y nunca más vuelve. Y pasaría a ser los dinosaurios políticos de Reyes Villa, Reymán, Doria Medina y todos los que son de mi tanda, por ejemplo. Y esa es la apatía política. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. Nos vamos a ir a nuestro último acápite y de ahí entramos al tema 4, que es la democracia. Ya, la apatía resulta ser ese desinterés, desgano, falta de motivación. Esas 3 palabras lo dicen todo. Desinterés, desgano, falta de motivación. Es igual que decir empatía con empatía. Empatía con antipatía. La empatía es cuando, este político me gusta y yo voy a ir. Él te ha generado, él ha generado la empatía con el entorno. Y la antipatía es cuando dices, este es un chinchoso, odioso. Exacto, así va. Él se ha ganado esa antipatía. Pero hay otros sectores que lo aceptan. ¿Y saben cuál es el problema de él? ¿Perdón? ¿Muy sulfúrico? No, es muy boca suelta. Él tiene que aprender mucho. Tiene una cosa a su favor. Como vicepresidente lo puede hacer muy bien. Pero yo sé que llega un momento, él es capaz de pararse de la testera donde está el presidente de los diputados, acercarse y agarrar la patata y puñetes. Porque a ese extremo no le sería difícil la cosa. Porque tiene que haber mesura. Uno tiene que ser mesurado el político. Y jamás perder los estribos. ¿Ya? Lo que pasa es de que, por eso les digo, somos un país tan matizado de todo. Él es de una extracción humilde. El papá, yo les he contado, les he dicho, el papá de él, no sé si estará vivo, Teodolindo se llamaba. Si está vivo, debe estar ahorita tranquilamente sobre los 92 o 94 años. Porque la mamá sí, se murió hace unos 30 y tantos años atrás. Águeda se llamaba. Y tiene una hermana que se llama Ofelia. Es igualita a él, pero en versión mujer. Han nacido en Villarribero, en el mismo municipio donde nació Jesús Lara, el escritor, y Gualberto Villarroel, el que fue presidente. Es pariente del escritor este muchacho. Vendría a ser el escritor su visietío, diremos, ¿ya? Porque era primo de su abuelo, ¿ya? O de su bisabuelo. O sea, es de extracción humilde. Yo he tenido la oportunidad de conocer la casa. Cuando este mozalbete tendría sus 13, 14 años. ¿Y por qué lo conocía? Porque don Teodolindo
trabajó conmigo. Yo le asesoraba en la cuestión él era director, entonces iba yo cada fin de semana a Villarribero a trabajar, a ver cómo estaba el trabajo de la escuelita, porque se hizo un centro piloto. Pero jamás me imaginé de que este muchacho, primero que haya sido policía, y segundo que lo hayan dado de baja de la policía por culpa del Eduardo del Castillo, y jamás pensé que se iba a lanzar a la política. ¿Han visto cuando lo agarró el comandante de la policía de Santa Cruz de su cogote, que lo estaba queriendo estrangular, en otras palabras? Pues yo digo, y la hermana es el papá, don Teodolino, es de tez morena. La mamá, también de tez morena, era doña Águeda. Pero el abuelo era rubio, era de ojos celestes. Entonces ha saltado una generación, pero le falta mucho. A mí, y lo que más a mí me molestó en ese sentido cuando escuché, porque a este señor, no les voy a decir el nombre, pero me dio tanta rabia que se expresa de decir, es que este es un indio. Así, en esas palabras se expresó. Eso no viene al caso. En primer lugar, sea lo que sea, así sea indio, es una persona y mereces respeto. Mereces respeto. Y si este país tiene estos problemas, es por esos adjetivos que tiene la gente. Y a Jorge Quiroga le tachan de eso, que está reunido de gente que es racista, que es clasista, y que lo único que van a hacer que si se llegan al poder es agarrar y de canto apuntar a todos los originarios y a la gente del campo y a la gente de clase media para abajo, pues van a tratar con la punta del zapato. Y ese es el problema. Por eso yo digo, ojalá que se iluminen las cosas y que la sangre no llegue al río, porque este país no puede existir con ese tipo de cosas. Veremos ahora los roles y el reclutamiento político. Y hemos referido a la interrelación social con una interacción entre roles. De igual manera, las actividades políticas suponen la asunción de roles para los participantes. ¿Qué es un rol? ¿Qué rol cumples en tu hogar? Un apoyo. El rol que tú cumples en tu hogar es solamente, eres hijo de familia, estudiante, preuniversitario, listo. Pero tú, Shirley, ¿qué rol cumples en tu hogar? Tú eres la mamá, eres la segunda cabeza de tu hogar. Y lo que dice tu esposo y lo que tú dices, los dos deben compartir. Porque hay el peor concepto que hacen algunos papás. Tú lo castigas y le dices, no vas a salir, y el papá, no, anda nomás, y tú, uy, qué bruto, realmente a mí me da ganas de sacarle la mugre a un papá. Si la mamá dice, exacto, si dice la mamá, no vas a salir porque no has cumplido tus obligaciones en la casa, el papá, hijito, tu mamá te ha dicho, yo no puedo contradecir. Listo. Pero hay papás que les gusta lavarse las manos. Ay, hijo, qué macana, ¿no? A ver, pues, le voy a charlar a tu... Por favor. No es que ahí comienzan los problemas en la sociedad. Si la mamá dijo no sale, no sale. Y si el papá igual, listo. Una vez yo vi una así. La vi a mi hermano, ¿qué estás haciendo por aquí? Le digo, he venido a la casa del Fernando. Tu chico es no, le digo. Sí, no lo dejan salir porque está aplazado en 2 materias. ¿Y qué te ha dicho mamá? No, me da miedo, me dice, se le toca el timbre. No has matado, no has hecho nada, toca el timbre. Salió la señora, yo me quedé ahí y le dije, a ver, ¿qué va a pasar? Y le dije, señora, le estoy buscando a Fernando. ¿Tú eres la no sé qué? Sí, soy yo. Hijita, está castigado. No, yo he venido para hacer, lo voy a ayudar, porque no entiende matemáticas por eso. No se aplazó por otra cosa. Y la chiquita era así bien determinada. Pero la mamá te pidió, pues, porque algo que no tienes que hacer, Shirley, nunca, es que tu hijo después empiece a mentirte y se vaya a encontrar con su chica, esquinitas, parquecitos, plazolitas. ¿Ya la llevaba a tu casa? No, eso sí no, la casa se respeta. Pero no, pues si quiere llevar a tu cumpleaños, por ejemplo, si te dice, mamá, ¿la puedo traer a la fulanita?
¿Qué haces? Pero la sabe. No pierdas eso nunca con tus hijos porque después las hacen ocultas y eso es lo peor. Eso es lo peor. Entonces, esos son los roles. El rol es un concepto muy patriarcal, ¿no? El papá es la cabeza de la familia. Sí, jóvenes, puede ser, pero hay mamás que son papá y mamá. Y es esa mujer que está batallando en la vida por sacar adelante, porque ha quedado viuda o porque decididamente el marido la dejó y se mandó a jalar con otra. Y esos roles en la política también son importantes. ¿Qué rol tiene el señor X y el señor Y? Vamos a ver. ¿Quiénes como resultado del proceso de socialización política se interesan por estas actividades, asumen posturas que se relacionen con ellas? Todos conocemos en nuestro grupo de amigos a alguien que se distingue por estar informado o pretende estarlo de los asuntos políticos. Y eso les pregunto a ustedes. En tu familia, ¿quién habla de política, Milenka? ¿Tu papá? Ya. ¿Y por qué habla de política? ¿Le gusta? Ya. ¿Y de tus hermanos hablan también en política? Papá, no, pues a mí no me interesa si se levanta una de las hijas. ¿No les gusta? ¿Y no discuten? ¿En tu familia, Shirley? ¿De política? Conversan, analizan. ¿Dentro tuya? ¿Tú nomás? ¿En tu familia, Brittany? Tu abuelo. ¿De ti, Nicolás? Tu papá. ¿De ti, Isaías, hablan de política en tu familia? ¿O muy poco? Tu papá. ¿De ti, Juanes? Mi papá y mi hermano. Y tu hermano. ¿Y comparten la misma ideología o se agarran de los pelos cuando están discutiendo? Cada vez discuten. ¿Y de ti, Yamil? También, con mi papá y con mi mamá. Es interesante, porque ahí comienza pues la socialización y el reclutamiento político. Jóvenes, yo cuando tenía la edad de tu hijo, del pequeño, a mí no me expulsaron por ser alumno malcriado, indisciplinado. A mí me expulsaron a mis 8 años porque al cura de La Salle le dije que lo que estaba hablando no era verdad y que nos estaba drogando con sus posiciones. Un cura religioso, imagínense en esa época, fuera, y eran españoles. Me llevó a la dirección y me acuerdo del director, el padre, el hermano Lucio, chileno. ¿Qué has hecho, hombre? Me dice. ¿Qué has hecho para sacarle al padre Alfonso de sus casas? Porque el padre le salía como el pitbull cuando está furioso, la baba, igualito. Y yo le digo, solamente le he dicho que él nos está engañando, que nos está hablando de algo que no existe. Claro, yo cometí el error, yo me puse a leer el libro rojo de Mao Zedong. Y claro, yo empezaba y en mi cabeza andaba. Y cuando empezó la discusión, ¿y saben qué es lo que más le dolió? Que yo le dije que Dios no existía. Y en un colegio católico más todavía. No, pues olvídense. ¿Sabe otro cura que pasó? Hijo de Satanás, me dijo directamente. Y yo lo miré todo, nunca me voy a olvidar de ese año. Lo han hecho llamar a mi padre. Mi madre, como era española, estaba en España, no pasó, pero cuando vino mi papá, no, mi abuelo vino. ¿Y qué has hecho? Me dice, no has hecho tareas, no todo. Y el director le dijo, señor, su nieto no está aquí por indisciplinado, por mal alumno, por flojo, por holgazanto, está por político. Mi abuelo, ¿qué estás leyendo? Me dijo. Y saqué de mí, no había mochilas en esa época, jóvenes, eran unos maletines de cuero con unas tiritas que parecía del uniforme de los colorados de Bolivia, no ve atrás, llevan un maletincito, así era. Saco de eso y mi abuelo, ¿qué te he dicho? Que cuando busques lectura me avises. Y ahí pues el hermano, muy amplio ese hermano. Dije, no se preocupe, yo voy a hablar con los hermanos,
Cuando volví, pues al colegio 3 días me han suspendido. Y mis compañeros me miraron. Una mamá le había preguntado, pues, ¿qué ha hecho? No sé, mamá, pero al hermano Alfonso le ha hecho botar la basa de su boca, que el pobre hermano era rojo como un tomate. Y la mamá pues, me agarra un día y me dice, ¿qué ha pasado? Me dice. No le conté la mamá que había sido más católica que el papá. Ay, hijito, me dice, tú eres ateo. Y yo ni siquiera estaba en ese concepto. Pero es así, cuando en el hogar es donde aprende muchas cosas. Ya después de joven me acuerdo que ya, pues no, y lo visité todavía en España, ya estaba ya el hermano, lo fui a visitar y me dice, tu cara nunca me he olvidado, me dice, tú me has hecho perder la paciencia que uno tiene, pero me dice, con tanta barbaridad me saliste, pero padre, yo estaba leyendo eso y por eso yo les refuté las ideas. Pero eso sí, nunca se estrinja su lectura, y eso te digo para tus hijos. Si leen, tú lo único que dices, lee, pero me vas a decir qué estás entendiendo. Hoy en día más bien hay mucha literatura que uno puede hacer, pero en esa época no. Eran diferentes épocas. Seguiremos viendo. Entonces, ese es el rol que se cumple, ¿no? Dice, todos conocemos nuestros grupos de amigos, alguien que se distingue por estar informado o pretende, y eso se han debido dar cuenta. Hay gente que aquí tiene las noticias, y noticias de todo tipo, desde que de un feminicidio que pasó en tal lado, hasta que el presidente Trump está en Escocia. Hay gente que le gusta estar informada, hay gente que le gusta ver todos los informativos de todos los canales que salen en el país, ya sea en la política, ya sea en lo deportivo. Seguimos viendo. Dice, ¿no? O pretende estarlo de los asuntos políticos, no solamente del país, sino de la comunidad o grupo en el que se desenvuelve. Tiene opiniones y sustenta ideas al respecto. En el trabajo se distingue para asistir a las reuniones sindicales y participa en ellas. A partir de estas actitudes se conforman roles específicos. El del militante de un partido, el dirigente de un sindicato, miembro de un comité en favor de alguna causa, etcétera, etcétera. Y jóvenes, hay dirigentes, a un principio yo le tenía mucho aprecio, lo consideraba una persona que podía haber aportado mucho en la política y en el aspecto sindical, pero después era uno más de esos vivos que agarra alguna cosa. Ustedes ni nacieron pues, cuando estalló la guerra del agua. ¿Tú cuántos años tenías cuando estalló la guerra del agua, el año 2000? Unos 20 y pico más o menos has debido estar. ¿Te acuerdas, no ves, del Oscar Olivera? Sí, he escuchado, pero yo no estaba aquí. ¿Dónde vivías esa época? En Italia. Estabas en Italia. Este muchacho, joven dirigente, salió de los Fabriles. Esa semana que paralizó a Cochabamba, la paralizó, pero totalmente, se ganó su lugar. Era miembro de la Central Obrera Boliviana, todo. Se lo veía como un futuro político, ¿ya? Un dirigente que podía llegar a las altas esferas del gobierno. ¿Pero qué pasó? La guerra del agua llegó a trascender las fronteras. Se vio en Europa con más fuerza, porque dijeron, en Bolivia están peleando porque el agua no sea privada, que todos tienen derecho al agua. Y mostraron las barricadas. Cochabamba era una pena esa semana. Ustedes veían la ciudad, parecía un campo de batalla. Al final, Banzer estaba en el gobierno, tuvo que ceder, y bueno, no se privatizó el agua potable. Y la figura de Óscar Olivera se lo conoció en todo el mundo. A tal punto fue conocido este muchacho que llegó a ganar el premio Gaddafi. Gaddafi fue presidente de Libia, lamentablemente hace 10 años atrás, un poco más, lo voltearon, lo asesinaron y lo quemaron vivo. Y este Gaddafi, ese premio Gaddafi que tenía, era de $1 millón.
Él ha ido a recoger el $1.000.000. A ver, según ustedes, ¿qué debería hacer con ese $1.000.000? Yo les doy dos opciones. Quedarse él con el $1.000.000 o con eso fortalecer el movimiento sindical y la lucha por las conquistas sociales. ¿Qué creen ustedes? Fortificar la lucha social. Ya, ¿qué dicen? ¿Saben qué pasó? Fue la decepción más grande. Cuando le fueron a decir, Oscar, hagamos esto. No, ese dinero a mí me pertenece. Y con eso creó su fundación. O sea, solo apuntó a un momento de publicidad que les fue favorable con esa barbaridad. Ahí se despintó. Muchos políticos de ese entonces dijeron, con este caballero, hasta aquí no más. Hoy, claro, eso es $1.000.000, imagínate, puedes vivir toda tu vida tranquilo. Se lo ve en un Jeep de último modelo, alguna vez lo he visto que lo han entrevistado. Se filmó una película de la Guerra del Agua, Ver Llover, no me acuerdo eso. O sea, sí, perfecto, se conoció la lucha de la gente. Pero ahí está. Entonces, en esto de la militancia política es lo que les dije en una clase. Una cosa es ser militante y otra cosa es ser simpatizante. El militante es el que va y se inscribe, pone su carnet, firma y tiene su carnet de militante. El simpatizante puede ir, puede salir en una camioneta con las banderas del partido X, no hay problema. Pero el rol, el reclutamiento que empieza, o los roles que cumplan, empiezan desde jóvenes. Hay políticos que desde jovencitos se han metido en la política. ¿Algo innato se puede decir? Sí. ¿Ya? Bien, jóvenes, preguntas. Si no hay preguntas, vamos a quedar aquí y nos vemos el día viernes. ¿Ya? Vas a venirnos, Jocelyn, porque quiero traerte el otro libro para que vayas haciendo. Brittany, ¿vas a venir el viernes? Sí, yo creo que sí, porque el sábado tienes para hacer tus tareas. No te faltes ya. Y los demás, ¿qué habrá pasado con Anthony Veremos? ¿Quién se habrán entrado en...? Isabel, ¿me escuchas? Isa. Hola Isabel, ¿cómo estás? ¿Por qué no estás viniendo? Escríbeme a mi celular, tienes mi número y me cuentas que por qué no estás viniendo, ¿ya? Espero verte el viernes. Chao Isa, cuídate. Ay, qué pena. Tienes que cuidarte entonces. Espero verte entonces la próxima semana. Cuídate, que tengas una bonita tarde. Y es así, jóvenes. Esta carrera es muy bonita, así que tienen todavía ustedes 6 meses para decidir si van a ser abogados o van a ser politólogos. Porque el año pasado, de 3 que vinieron para Derecho, se lanzaron y les está yendo muy bien en ciencias políticas. Porque a mí me fascina la ciencia, la política es hermosa, jóvenes. Pero la política, no estoy diciendo esos vendedores de pacotilla que se venden al mejor postor, eso sí que son un desastre. Bien, pueden retirarse, jóvenes, nos vemos el viernes.